No te olvides de grabar, Laura. Sí, Irma, sí. Bueno, ahí ya deben estar viendo la presentación. Pongo a grabar y después... Sí, profesor. Sí, profe, vemos. Bueno, entonces pongo a grabar y después agrando, ¿sí? Recording in progress. Bueno, ahí deben ver, ¿sí? Un conjunto de vectores, ¿sí? Que forman lo que se llama un espacio vectorial. Vamos a ver, ¿sí? La definición de espacio vectorial, que comienza acá, pero termina más adelante, ¿sí? Dice, un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, esto es importante, una operación interna llamada suma, que ustedes ya la conocen, definida por los elementos del conjunto, y o sea, del conjunto de vectores, y una operación externa, que también ya la conocen, llamada producto por un escalar. ¿Se acuerdan? El producto de un vector por un escalar. Definida entre dicho conjunto, o sea, el conjunto de vectores, y otro conjunto, que es el conjunto de los números reales, que tiene estructura de cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el espacio vectorial, ¿no es cierto?, se lo simboliza como una cuaterna. Hasta acá nosotros habíamos trabajado con pares ordenados y con ternas, ¿se acuerdan? Y yo le había dicho que podíamos llegar hasta cuaterna en el tema que seguía, digamos. Y este es el tema, ¿sí? Entonces, la cuaterna, encerrada entre paréntesis, D más R por, significa D, el conjunto de vectores, más la operación interna, que es la suma, R, el conjunto de números reales, y el punto es el producto, ¿sí?, de un escalar por un vector. Y ahí aclara, ¿no es cierto?, lo que yo estoy diciendo. D es un conjunto no vacío, esto es lo importante, llamado conjunto de vectores. R es el conjunto de números reales, llamados también escalares. S es la suma de vectores, llamada operación interna. Y el punto es el producto de un vector por un escalar, llamada operación externa. Entonces, la cuaterna D más R por, ¿no es cierto?, acá sigue la definición, es un espacio vectorial si se verifican los 10 axiomas enunciados a continuación. Para la suma vectorial, todavía la definición sigue, ¿no es cierto? Y tenemos los axiomas, ¿sí? Los axiomas son entes geométricos que no necesitan demostración, o sea, se los acepta como tales, digamos. Y van a ver ustedes que hay 5 axiomas para la suma vectorial y después vamos a tener otros 5 axiomas que son para el producto del escalar por el vector. Estos axiomas que ustedes ven acá ya los vimos, ¿sí? Ya los conocen, ya los vimos en vectores y después los vimos en matrices. Los vimos como propiedades. Bueno, ahora ya son axiomas. El primer axioma es el que se llama ley interna, ¿se acuerdan? Ley de composición interna o ley de cierre, sintéticamente ley interna. ¿Qué decía esa ley? Que para todo vector V1 y V2 que pertenece al conjunto de vectores, se cumple que la suma de V1 más V2 también pertenece al conjunto de vectores, ¿sí? El segundo axioma es que la suma es asociativa, o sea que ahí ya tengo que tener 3 vectores. Para todo V1, V2, V3, que pertenece al conjunto de vectores, se cumple
o se verifica, también simbolizan los dos puntitos, que si yo sumo B1 más B2 y al resultado de esa suma le sumo B3, da lo mismo que si a B1 le sumo la suma de B2 más B3. ¿Sí? 3. La suma es conmutativa. Para todo B1, B2 que pertenece a B, se cumple que la suma de B1 más B2 es igual a B2 más B1. La 4, el axioma 4, es la existencia del vector nulo o elemento neutro, ¿sí? Entonces, ese decía que existe el vector nulo que pertenece al conjunto de vectores, tal que para todo vector que pertenece al conjunto de vectores D, se cumple que la suma de un vector cualquiera más el vector nulo, que es lo mismo que al vector nulo sumarle ese vector, me da el mismo vector. O sea, lo que estoy haciendo es sumar el vector nulo a derecha o a izquierda, como se dice comúnmente, y obtengo el mismo vector. Por eso ese es el elemento neutro. Y el quinto axioma dice que para cada vector del conjunto B existe un vector, ¿se acuerdan? El opuesto o simétrico de B, que se simbolizaba con un signo menos adelante, de manera que para todo vector que pertenece al conjunto de vectores, al existir ese vector opuesto, que también pertenece al conjunto de vectores, se daba, ¿no es cierto?, la condición tal que si a B yo le sumo el opuesto de B, me da el vector nulo. Esas son entonces los 5 axiomas de la suma de vectores. Y hay que destacar que el par, ¿no es cierto?, de vectores con la suma, así como estamos viendo, tiene estructura de grupo abeliano, ¿sí? Ustedes que estudian, que son de la carrera ISIS, sabrán bien esto por matemática discreta. Bueno, acá todavía no termina la definición. Yo sigo y después vuelvo atrás si hace falta, ¿sí? Y los axiomas del producto de un vector por un escalar también son 5, ¿sí? El primero es el llamado ley externa, sintéticamente, o sea, es la ley de composición externa. ¿Por qué? Porque teníamos dos conjuntos diferentes, un conjunto de vectores y un conjunto de números reales. Entonces, el axioma dice que para todo vector B1 que pertenece al conjunto B y para todo lambda, ¿sí?, que sería el escalar que pertenece al conjunto de números reales, se cumple que el producto del vector B1 por lambda también pertenece al conjunto de vectores. ¿Por qué? Porque esto me da de resultado un vector. El axioma 7 y el axioma 8 son los dos, ¿no es cierto?, propiedad distributiva, pero son diferentes. Fíjense, el 7 es la distributividad del producto respecto a la suma de vectores. En cambio, el 8 es la distributividad del producto respecto a la suma de escalares. Esto ya lo vimos y yo les decía bien, fíjense lo que dice el nombre de la propiedad, era en aquellos casos ahora del axioma. Si dice suma de vectores, significa que tengo que tener dos vectores y un solo escalar. Y si dice suma de escalares, tengo que tener dos escalares y un solo vector. Entonces, el axioma 7, que es distributividad del producto respecto a la suma de vectores, dice que para todo vector B1 y B2 que pertenece al conjunto de vectores y para todo lambda que pertenece a los números reales, se cumple que lambda por la suma de B1 más B2 es igual a lambda por B1 más lambda por B2. O sea, estoy aplicando propiedad distributiva del escalar con respecto a la suma de vectores. En cambio, en el axioma 8, que es la distributividad del producto respecto a la suma de escalares, dice que para todo vector, acá no hace falta su índice, lo puedo trabajar como B nomás, que pertenece al conjunto de vectores, y para todo, acá sí, lambda 1, lambda 2, que pertenece a los números reales, se cumple que el producto del vector por la suma de los escalares lambda 1, lambda 2 es igual a el producto
del vector por lambda 1 más el vector por lambda 2. O sea, otra vez aplico la propiedad distributiva, en este caso del vector con respecto a la suma de escalares. La 9, el axioma 9, se trata de la asociatividad, pero esta es una asociatividad respecto de los escalares, ¿sí? Dice que para todo vector que pertenece al conjunto de vectores y para todo lambda 1, lambda 2 que pertenece a los números reales, se cumple que el producto de lambda 1 por lambda 2 por el vector es igual a lambda 1 por lambda 2 por el vector. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico el vector por un escalar y después lo multiplico por el escalar, esto me da un vector. Multiplicado por otro escalar, me sigue dando un vector. Es exactamente lo mismo que si yo multiplico los dos escalares y ese resultado multiplico por el vector. Y por último, el elemento neutro para el producto, ¿sí? Es, como verán ustedes acá, para todo B que pertenece al conjunto de vectores, el 1 que pertenece a los números reales, ¿no es cierto?, hace que se cumpla que al multiplicar ese escalar tan particular que es el 1 por un vector, me dé el mismo vector. Acá recién termina la definición de espacio vectorial, ¿sí? Obviamente que yo la puedo sintetizar diciendo, ¿no es cierto?, como llega hasta acá, de que la cuaterna B más R por es un espacio vectorial si se verifican los 10 axiomas enunciados a continuación para la suma vectorial y el producto de un vector por un escalar. O sea, si se verifican los 10 axiomas. Y ustedes tienen que saber que los axiomas son 5 con respecto a la suma de vectores y 5 con respecto al producto de un escalar por un vector. ¿Quedó más o menos claro la definición de espacio vectorial? O sea, acá da una definición, digamos, genérica y después va aclarando paso por paso, ¿sí? Entonces, repito la definición así más amplia. Dice, un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna, que es la suma, definida para el conjunto de vectores, una operación externa, llamada producto, de un escalar por un vector, ¿sí? Y esa sería la definición así bien genérica, digamos. Pero después aclara, ¿no es cierto?, que esos 4 elementos que forman la cuaterna son, ¿no es cierto?, B, que es el conjunto no vacío de vectores, más es la suma de vectores, que es la operación interna, R es el conjunto de números reales, o también llamados escalares, y el puntito es el producto del escalar por el vector, que es la operación externa. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, quedó Sí, claro. profe, queda claro. Profe, vamos a tener que expresar ¿Sí? todos en cuaternas, como los vectores, ¿Cómo? No ¿no? entendí. Que vamos a tener que expresar todo en cuaternas como los vectores, yo. Como hacemos con los vectores, yo. Pero de otra Perdón, forma, no entiendo bien lo que me preguntas. que cuando nos den ejercicio vamos a tener que expresarle así, como en cuaternas, pero en lugar de poner vectores, ponemos los símbolos, a qué conjunto pertenece. Bueno, en realidad yo les comento. Eh, Tanto creo que los dos, el primero como el segundo ejercicio, ¿no es cierto?, es un poco ver todo esto de vuelta, pero en el práctico después no vamos a trabajar con espacios vectoriales, sino con subespacios, ¿sí? Donde van a ver enseguida que las condiciones son menos, ¿sí? Y les cuento cómo es, supongo que a eso se está refiriendo la pregunta. Si me esperan un ratito, busco la guía de acá de esta nueva unidad, que creo que no está todavía a la vista, pero yo la tengo por acá, y dice, ¿no es cierto?, en el ejercicio, en el primer ejercicio creo que no se cambió, si mal no recuerdo, el mismo del año pasado, dice, ya les digo, para que vayan teniendo una idea.
A ver si está acá. Me está perdiendo los espacios vectoriales. No, acá no está. Entonces está por acá. Transformaciones lineales. No, me habré metido el... Esperen un ratito. Acá. Bueno. El primer ejercicio de espacios vectoriales, por ejemplo, dice analizar si los conjuntos, si los siguientes conjuntos tienen estructura de espacio vectorial. Entonces le da el conjunto B igual a R2, ¿no es cierto? O sea, vectores en el plano, cuya suma y producto por un escalar se define, bueno. Y después le da, ¿no es cierto?, un conjunto de ternas de números reales, pero ya el ejercicio 2, ¿sí?, dice averiguar cuáles de los siguientes conjuntos es un subespacio vectorial del espacio vectorial correspondiente. Entonces ahí ustedes ven que ya le van a dar un conjunto, ¿sí? En este caso, en el primer caso dice el conjunto S igual al par ordenado XY, que pertenece a R2, o sea, está en el plano, tal que X menos 3Y es igual a 0. Ese sería un conjunto que hay que verificar, demostrar que forma parte, ¿no es cierto?, del espacio vectorial B igual a R2. Es decir, no van a hacer ejercicios de este tipo, ¿sí? Después en el práctico van a ver, la profesora le va a mostrar nada más, pero esto, ¿no es cierto?, no se toma en el parcial, ni siquiera se tomaba en los exámenes finales, como práctico, ¿no es cierto?, porque es una definición. Ustedes lo que tienen que saber, y llegado el momento, es la definición de espacio vectorial, pero no van a realizar ejercicios de este tipo, porque son muy largos, o sea, habría que, ¿no es cierto?, mostrar de alguna manera que para las condiciones que me da el ejercicio se verifican los 10 axiomas, ¿sí? Así que no se preocupen tanto por esto, sí por la definición. Tienen que saber lo que es un espacio vectorial, porque enseguida vamos a ver lo que es un subespacio, ¿sí? Y eso sí tienen que saber hacer porque ya es el ejercicio 2, ¿sí? Que trata ya de un subconjunto que va a pertenecer a este conjunto. ¿Más o menos quedas conforme con la explicación? Sí, profe. Sí, sí, hola. Sí, profe. Ahí está. Bueno, de todas maneras ya vamos a ver ejemplos de lo que sigue, ¿sí? Para que tengan mejor idea de cómo vamos a trabajar. Bueno, acá hay ejemplos, ¿sí? Que yo ya nombré ahí, ejemplos de espacio vectorial. Por ejemplo, ¿sí? La cuaterna R2 más R por, ese es un ejemplo de espacio en el plano con la suma, que yo sé que puedo sumar vectores en el plano y obtengo otro vector de resultado con los números reales y el producto. O sea, trabajar, ¿no es cierto?, con la operación externa, que es multiplicar un escalar por un vector. Otro ejemplo de espacio vectorial es la cuaterna R3 más R por, o sea, vectores en el espacio, ¿sí? Otra situación se puede dar con R4, suponiendo que yo tenga vectores, ¿no es cierto?, en 4 dimensiones, o sea, que tenga 4 componentes, bueno, lo mismo, ¿sí? Hasta acá nomás vamos a trabajar nosotros con R2 y R3. Y estos son dos ejemplos que también van a ver en el práctico, que esto, ¿qué simboliza M3? A ver si se acuerdan. Matrices. Perfecto, 3 por muy 3. bien. Matrices de orden 3, ¿sí? O sea, matrices de orden 3 con la suma, ¿sí? Que yo puedo sumar dos matrices que tienen el mismo orden y puedo, ¿no es cierto?, multiplicar una matriz por un escalar. Y este P sub 2, ¿qué significa? A ver, ¿quién sabe? Polinomio de orden 2. ¿Qué representa? Polinomio, muy bien. Polinomio de grado 2, ¿sí? Polinomio de grado 2, o sea, polinomios en los cuales el mayor exponente es 2, o sea, al cuadrado. Y los polinomios también los puedo sumar, ¿sí? Y también puedo multiplicar por un escalar. O sea que fíjense que estos son algunos ejemplos de espacio vectorial, ¿sí? Como dice acá, pueden consultar en el libro de Grossman para ver más ejemplos o profundizar el tema. Bueno, acá vamos a ver unas propiedades, ¿sí? No se demuestran de ninguna manera, pero
sí tienen demostración, pero nosotros vamos a ver solo el enunciado de estas propiedades. Dice, sea el espacio vectorial, la cuaterna B más R por, ¿sí? Para todo K que pertenece a los números reales, o sea que este K es un escalar, y para este es que le faltaría la flecha acá, que es el vector nulo, que pertenece al conjunto de vectores, se cumple o se verifica que el producto del escalar por el vector nulo me da por resultado el vector nulo. O sea, nosotros sabemos que si multiplicamos un escalar por un vector, me da un vector. En este caso, si el vector es el nulo, obviamente al multiplicarlo por un escalar cualquiera, me va a dar el vector nulo. Y eso, lo que está escrito simbólicamente acá, aclarando, ¿no es cierto?, quién es el vector nulo, está expresado acá en forma coloquial. El producto de un escalar por el vector nulo es igual al vector nulo, ¿sí? Como siempre le dije yo ya en temas anteriores, conviene saber la expresión coloquial, porque entonces a partir de la expresión coloquial es más sencillo expresarlo simbólicamente, ¿sí? La segunda, que dice que para todo vector que pertenece al conjunto de vectores y para el escalar cero que pertenece a los números reales, se cumple que el producto del escalar cero por el vector me da el vector nulo. Acá le faltaría la flecha, ¿sí? Entonces, el producto del escalar cero por un vector cualquiera es igual al vector nulo. O sea que hay dos formas que yo puedo obtener el vector nulo: multiplicando el vector nulo por un escalar cualquiera o multiplicando un vector cualquiera por el escalar cero. Entonces, si K por B es igual al vector nulo, tenemos que o el escalar vale cero o el vector vale cero, ¿sí? O el vector es el vector nulo. O se podría dar ambos a la vez, ¿sí? Y la última, o sea que sería 1, 2, y esta sería la 3, porque esta básicamente es una conclusión de las dos anteriores. La propiedad 3 sería que para todo vector que pertenece al conjunto de vectores, se cumple que el escalar menos 1 multiplicado por el vector b me da el opuesto de b, ¿sí? Esas propiedades, vuelvo a repetir, se demuestran porque son propiedades, ¿sí? Si ustedes buscan en el libro, van a ver que están demostradas. O sea, antes en la presencialidad se demostraban y la demostración justamente va en función de los axiomas, ¿sí? De algunos axiomas, ¿no es cierto?, que vimos recién. ¿Quedaron claras estas propiedades que se cumplen para un espacio vectorial? Creo que sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Por mi Sí, parte, profe. sí, por lo menos. Bien. Seguimos entonces. Bueno, acá ya viene la definición de subespacio. Esto es lo que ustedes van a realizar a partir del ejercicio 2, ¿sí? Y es lo que se toma en los parciales, en las actividades áulicas, ¿sí? Trabajar con subespacio. La definición dice, un subconjunto no vacío, fíjense que vuelve a aparecer no vacío, un subconjunto no vacío S de un espacio vectorial se denomina subespacio de D si S, ¿sí?, porque generalmente se le llama S al subconjunto, es un espacio vectorial con las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en B. O sea, yo tengo un espacio vectorial, ¿sí?, que es un conjunto de vectores, y dentro de ese conjunto, o sea, incluido en él, voy a tener un conjunto S, ¿sí? Tiene que ser no vacío. Si significa que no es vacío, ¿qué elemento tiene que estar dentro de ese conjunto? Sí o sí. ¿Qué les parece? ¿Qué vector?
Recién estuvimos trabajando con él. El vector, el que le faltaba la flechita arriba. ¿El vector nulo? El nulo, profe. Sí, exactamente, el vector nulo. Entonces, si yo tengo un conjunto B, que es un espacio vectorial, que ya me decía que no tiene que ser nulo, y dentro de él tengo un subconjunto, ¿sí? Que también tiene que ser no vacío, o sea que tiene que contener por lo menos al vector nulo, ¿sí? Entonces, ese subconjunto no vacío ese del espacio vectorial se denomina subespacio, ¿sí? De B si cumple con las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en B. De todas maneras, vamos a ver, como yo le decía ya recién, que de los 10 axiomas que tiene que cumplir un conjunto para ser espacio vectorial, en el caso del subespacio se reduce a lo siguiente. Justamente, ¿no es cierto? Hay un teorema que acá dice teorema nomás, pero se le suele llamar teorema del subespacio, y este dice, sea la cuaterna B más R por un espacio vectorial, el conjunto S es su espacio de B si y solo si se verifican estas 4 condiciones. Fíjense cómo los 10 axiomas, ¿no es cierto?, o las 10 condiciones que tenía que cumplirse para que sea espacio vectorial, se reduce simplemente a 4. La primera condición siempre es que S es no vacío, o lo que es lo mismo, S es distinto de vacío, ¿sí? Eso significa, van a ver ustedes en el práctico que se escribe S distinto de el simbolito de vacío. Eso significa que por lo menos el vector nulo tiene que estar dentro de él, ¿sí? Tiene que pertenecer el vector nulo al conjunto S. Siempre cuando hablamos de conjuntos, ¿sí? El elemento pertenece al conjunto. O sea, la relación que hay entre un elemento y un conjunto es relación de pertenencia. La segunda condición es que S tiene que estar incluido en B. ¿Qué quiere decir eso? Que S tiene que estar, como decimos comúnmente, dentro de B, ¿sí? Y en este caso, la relación que hay de conjunto a conjunto es la relación de inclusión, ¿sí? Un conjunto, en este caso S, está incluido dentro de otro conjunto llamado B. Y la tercera condición, fíjense, dice para todo B1, B2 que pertenece a S, se cumple o se verifica que la suma de B1 más B2 pertenece a S. Esto que está acá, ¿qué es de lo que ya vimos en espacios vectoriales? ¿Qué sería? De los 10 axiomas que vimos, ¿cuál es este? La ley interna. Exactamente, muy bien, la ley interna. Y el último dice, para todo K que pertenece a reales y D que pertenece al conjunto S, se verifica que el producto de K por B pertenece a S. ¿Y esta qué ley sería entonces? La externa. La externa, exactamente. Entonces, fíjense cómo de los 10 axiomas, ¿no es cierto?, se reduce prácticamente a que se cumplan estas 2 condiciones, porque esto ya figuraba en la definición de espacio vectorial y vuelve a figurar en la definición de subespacio. Y esto de la inclusión también, ¿sí? Porque si volvemos a la definición, fíjense lo que dice, un subconjunto no vacío S de un espacio vectorial se denomina subespacio de B si S es un espacio vectorial con las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en B. O sea que para que sea subespacio tiene que ser un subconjunto, ¿no es cierto?, del espacio vectorial. Por eso, por ejemplo, en el ejercicio 2 dice averiguar cuáles de los siguientes conjuntos es un subespacio vectorial del espacio vectorial B correspondiente. Siempre les va a dar, ¿no es cierto?, el conjunto S. Por ejemplo, en el primer ejercicio dice que el conjunto S está formado por todos los pares ordenados X, Y, que pertenece a R2, o sea, están en el plano, tal que X menos 3Y es igual a 0.
y al lado, generalmente se separa con un punto y coma o un poquito más allá, figura que D es igual a R2. ¿Qué significa eso? Que el espacio vectorial es D igual a R2, o sea, al conjunto de todos los vectores que están en el plano. En cambio, el conjunto S es un subconjunto de D que son pares ordenados que cumplen con la condición que a mí me dan. Entonces, eso es lo que yo tengo que, ¿no es cierto?, averiguar, dice en este caso, o puede decir determinar, ¿sí?, si ese conjunto que a mí me dan es un subespacio. Eso es lo que ustedes van a hacer en el práctico, ¿sí? Bueno. Y acá hay dos observaciones muy, pero muy importantes a tener en cuenta. Fíjense que está bien remarcado. Dice, todo subespacio de un espacio vectorial contiene al vector nulo. O sea, esto es lo que dijimos recién, que al menos tiene que tener como elemento ese subconjunto al vector nulo. La segunda condición, la observación, dice que si S no contiene al vector nulo, S no es un espacio vectorial. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio donde tienen, porque cuando dicen que es distinto de vacío, tienen que dar un ejemplo de un vector para mostrar que no es vacío. Entonces, siempre se toma el vector nulo. Si el vector nulo está dentro del subconjunto es una cosa. Y otra cosa muy diferente es si el vector nulo no pertenece al conjunto S. ¿Por qué? Fíjense lo que dice acá. Esta última observación, o sea, la observación 2, es útil para demostrar que un subconjunto de un espacio vectorial B no es su espacio de B. O sea que si yo doy como ejemplo en la primera condición de que S es distinto de vacío, el vector nulo, y el vector nulo no pertenece a ese conjunto, eso significa que ese conjunto que me dieron no es su espacio, ¿sí? O sea que digamos que con la primera condición yo ya puedo saber si el conjunto es o no es su espacio. De todas maneras, como yo siempre les digo, si no se dan cuenta ahí, porque por ahí pone pertenece al conjunto S, van a seguir con la segunda, que siempre se verifica por definición, y cuando lleguen a la tercera, o sea, cuando quieran demostrar esta que está acá, ahí no les va a dar. Y ahí esta condición o si esta condición no se cumple, entonces el conjunto no es su espacio, ¿sí? Porque puede ocurrir que acá, cuando demostrar que ese no es vacío, a alguno se le ocurra trabajar con otro conjunto que sí cumple la condición. Pero, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, van a pasar esta que siempre se cumple por definición, pero cuando lleguen a esta no les va a dar. Por eso, para ganar tiempo, siempre se trabaja con el vector nulo primero. Entonces, todo su espacio de un espacio vectorial contiene al vector nulo. O sea que si el vector nulo está, es su espacio. Ahora, si ese no contiene al vector nulo, ese no es un espacio vectorial. Y si no es un espacio vectorial, menos es un subespacio, ¿sí? Por eso vuelve a aclarar acá, esta última observación es útil para demostrar que un subconjunto de un espacio vectorial B no es su espacio de B. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces conviene trabajar con el vector nulo siempre. ¿Seguimos? Seguimos, profe. Sí, profe. Bueno. Subespacios triviales, ¿sí? Ustedes hace poquito aprendieron lo que significa trivial, ¿sí? Cuando, ¿se acuerdan? Un sistema homogéneo tenía una sola solución, esa solución se llamaba trivial. Bueno, acá hay dos subespacios triviales. Dice, considerando el espacio vectorial B más R por, podemos apreciar que existen dos subespacios llamados triviales, porque no es necesario demostrar, ¿no es cierto?, que sean triviales. ¿Cuáles son? Y el primero es que S sea igual a D. ¿Qué significa eso? Que D es su espacio de sí mismo.
¿Cuándo va a ocurrir que S es igual a B? Cuando S esté, ¿no es cierto?, ampliamente, como se dice, incluido en B. ¿Sí? Ustedes, la relación de conjuntos, hay dos relaciones. Una que es inclusión estricta. Perdón. La inclusión estricta es cuando el conjunto S está incluido en B, ¿sí? Y se simboliza con S, C, B. O sea, la letra C, mayúscula de imprenta, es el símbolo de la inclusión. Entonces, si S está incluido en B, quiere decir que los elementos de S, todos los elementos de S pertenecen a B, pero no todos los elementos de B pertenecen a S. Entonces, en este caso, que dice que S es igual a B, se puede hablar de una inclusión amplia. ¿Cómo se simboliza la inclusión amplia? S con la C y una rayita abajo. Eso quiere decir que S está incluido o es igual a B. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Esto correspondería a una inclusión amplia, pero es tan amplia la inclusión, digamos, que directamente se pone en la igualdad. Entonces, un subespacio trivial es cuando S coincide con B. Todos los elementos de S son elementos de B. O lo que es lo mismo, todos los elementos de B son elementos de S. Entonces, S se dice que es un subespacio trivial. Cuando B es un subespacio de sí mismo. Y el otro subespacio trivial es aquel que tiene un solo elemento. Y ese elemento, ¿quién es? El vector nulo. ¿Sí? Dice que es el conjunto cuyo único elemento es el vector nulo. O sea, el otro subconjunto, subespacio, trivial, es aquel donde tiene un solo elemento y ese único elemento es el vector nulo. Porque acuérdense que decíamos que por lo menos tiene que estar el vector nulo. O sea que son dos nada más, los subespacios triviales. Cuando S coincide con B o cuando S tiene por único elemento el vector nulo. ¿Se entendió esto? Son dos nada más. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Bien. Bueno, y acá vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Acá ya vamos a ver ejemplos, ¿no es cierto? Con números, como dicen ustedes, ya un ejemplo de un ejercicio, ¿sí? De dos en realidad. Dice, S es el conjunto de pares ordenados que pertenece a R2 tal que Y es igual a 2 por X. Es subespacio de R2 más R por. O sea que acá ya me está afirmando que es un subespacio, ¿sí? Por eso van a ver que la actividad dice probar que ese es su espacio del espacio vectorial respectivo, ¿sí? Ustedes siempre tienen que fijarse en el verbo que va acá, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la guía, en el ejercicio 2, dice averiguar, ¿sí? En ese caso puede que sea su espacio, puede que no. Pero cuando dice probar es porque es su espacio, ¿sí? Y el segundo conjunto, el segundo ejercicio que me dan, ¿sí? El conjunto S es el conjunto de matrices que pertenecen a las matrices, ¿sí? Cuadradas de orden 2, tal que A es una matriz simétrica, ¿sí? Acá hay que recordar un poquito cuando una matriz es simétrica. Entonces dice que ese conjunto S también es su espacio y en este caso la cuaterna o el espacio vectorial es M sub 2 más R por. ¿Sí? Fíjense que en este caso está escrita la cuaterna. Ustedes van a ver que en los ejercicios de la guía directamente es, si le dicen analizar si este conjunto es su espacio, ¿no es cierto? No va a aparecer como cuaterna, sino directamente le va a aparecer B igual a R2. Eso significa, ¿no es cierto?, que está incluido en esta cuaterna, digamos. Y lo mismo acá. Bueno. Vamos a ver entonces cómo se resuelve el primer ejercicio y cómo se resuelve el segundo. Esta expresión que está acá, ¿no es cierto? A ver, ¿quién la reconoce? Esta y igual a 2x. Una recta, una función Muy lineal. bien. Exactamente. Perfecto. Andan re bien en análisis entonces. Muy bien. Esta es una función lineal. Perfecto. Y representa a una recta. Muy, pero muy bien. Bueno.
Entonces, dice, vamos a demostrar que el conjunto S de los pares ordenados X y Y que pertenecen a R2, tal que Y es igual a 2X, es su espacio de la cuaterna. R2 más R por. Y acá, antes de ver el ejercicio resuelto, hay unas preguntitas. A ver, ¿cuáles son los elementos de S? X, E. Oh, muy bien. O sea, los pares ordenados, ¿no es cierto? Expresados genéricamente por X, Y. Perfecto. Pregunta segunda. ¿El vector nulo está en S? O sea, Sí. ¿pertenece a S? Sí, Sí. muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el justificativo? Porque como dice por- probar que es espacio, ya afirma que es un espacio, por lo tanto debe existir el vector nulo. Sí. ¿Y cómo lo verifico con La tabla esto? X por 0. Claro, exactamente, porque cuando ustedes en la primera condición pongan que S es distinto de vacío, por definición, como dijo el compañero, de su espacio, van a tener que justificar. Entonces van a poner S distinto de vacío porque, ¿no es cierto? Y reemplazan la X por 0, muy bien, ¿no es cierto? Y 2 por 0 le va a dar 0. O sea que el par 0, 0 pertenece a R2, por lo tanto, ¿no es cierto? Pertenece al conjunto S. Muy bien. Y dice, acá dice, ¿cómo indicamos en forma genérica un elemento de S? Bueno, prácticamente, ¿no es cierto? Es lo mismo que respondieron acá. O sea, se representa con los pares ordenados. Ahora, cuando dice acá cuáles son los elementos de S, un elemento de S sería el vector, ¿no es cierto? 0, 0. ¿Quién me da otro elemento de S? Usando esto. 1, 2. Muy 1, bien, 2. 1, 2, correcto, porque si X vale 1, 2 por 1 da 2. O sea que el par 1, 2 también va a ser, ¿no es cierto?, un elemento de S. Y así todos los elementos donde Y sea el doble de X, ¿no es cierto?, van a pertenecer a este conjunto. Eso era lo que yo les decía hoy, ¿ve? Que no hay un solo elemento. El 0, 0, o sea, es el importante, pero hay infinitos valores, ¿no es cierto?, de X que me dan el valor de Y. Obviamente también porque esto es una recta, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que pasa por el origen de coordenadas y todos los valores de X, tanto positivos como negativos, me van a dar valores de Y, ¿sí? Entonces la recta Y igual a R2 es un subespacio de ¿quién? De todo el plano, ¿sí? Del plano formado por los ejes X e Y. Muy bien. Bueno, y acá empieza la demostración, ¿sí? La primera condición siempre va a ser que S es distinto de vacío. O sea, tengo que comprobar esto. Y acá lo comprobamos, como ustedes muy bien dijeron, que el par 0, 0 pertenece a S porque cumple que 0 es igual a 2 por 0. Esta parte que viene acá no se tienen que olvidar de colocar en el ejercicio práctico, porque la mayoría lo único que pone es esto. O sea, todo esto hay que agregar. ¿Sí? La mayoría quieren poner solamente que este es distinto de vacío. Hay que justificar por qué es distinto de vacío. Y no solo poner que el par 00 pertenece a S, porque algunos llegan hasta ahí, sino que hay que poner porque se cumple, porque se verifica, ¿no es cierto?, esta que es la condición. Eso es muy, muy importante. Bueno, y acá fíjense que dice otro elemento de S sería, bueno, ya lo dijeron ustedes, el 1, 2, ¿sí? El 2, 4, ¿sí? O sea, de manera que, ¿se acuerdan? Y sea el doble de X. La segunda condición es que S, vieron acá está el símbolo de inclusión amplia que yo les decía, que S tiene que estar incluido o ser igual a R2, ¿sí? Generalmente se pone el símbolo de inclusión amplia, pero también pueden usar el de inclusión estricta, no hay problema, ¿sí? Este de inclusión amplia incluye al otro, o sea, puede llegar a ser igual. Y también hay que poner se cumple por definición de S, porque cuando se define el conjunto S,
se dice que los pares ordenados pertenecen a R2. Y esto que está diciendo acá, y que después aclara que el espacio vectorial es R2, eso significa esto que se coloca acá. Entonces, en la segunda condición, no solo hay que poner esta partecita, sino también hay que colocar todo esto, ¿sí? Esto le recalco mucho porque es importante, ¿sí? Cuando hacían los ejercicios en la presencialidad, ponían solo la primera parte. Y vamos a suponer que este ejercicio valía 10 puntos esto y 10 puntos esto, suponiendo. Entonces, cuando ponían solo esto, ¿sí? No se le ponía el puntaje total. Se le ponía 5 como mucho, ¿sí? Y lo mismo acá. Y cuando preguntaban por qué, si esto está bien, y porque estaba incompleto, ¿sí? Porque hay que poner la justificación. Y lo mismo acá, ¿sí? Y los alumnos decían, pero si ya se sabe. No sé si se sabe. O sea, yo sé que yo les enseñé así. Ahora no sé si ustedes entendieron así. Entonces, por eso les recalco mucho esto, ¿sí? Que se coloca la condición. ¿Se entendieron esas dos primeras condiciones? ¿Quedó clarito? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Bueno, seguimos entonces con la tercera. Acá ya tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Como decían hoy, la ley de composición interna. Entonces tengo que, para todo B1, B2 que pertenece al conjunto S, se tiene que cumplir o verificar que B1 más B2 pertenece a S. Este sería el enunciado de la ley interna. Ahora viene la demostración, ¿sí? El vector B1 va a ser en este caso el par ordenado X1 y 1. Ese vector pertenece a S si y solo si cumple la condición que me daba el conjunto. O sea, que I sub 1 sea igual a 2 por X1. O sea, que I sub 1 sea el doble de X1. A eso le vamos a llamar A. Vamos a tener otro vector, porque necesito dos vectores sí o sí para sumarlos, B2, que sería otro par ordenado, X2 y 2, que también pertenece a S, si y solo si, y sub 2 es igual a 2 por X2. O sea que también tiene que cumplir la condición. Y a eso se le llama B. ¿Qué hacemos después? Bueno, sumamos. Entonces, la suma de B1 más B2 va a ser igual, como ya sabemos sumar vectores, tenemos que sumar el par X1 y 1 más el par X2 y 2. Esto sabemos que se suma, ¿no es cierto?, las X con las X, las Y con las Y. O sea, voy a tener otro vector donde voy a tener X1 más X2, la primera componente, y sub 1 más Y sub 2, la segunda componente. Ahora, esto va a pertenecer a S si y solo si se cumple la condición. O sea que esta segunda parte, I sub 1 más I sub 2, tiene que ser igual a 2 veces la primera componente, X1 más X2. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que probar. ¿Sí? Esto es lo que tengo que probar. Entonces, acá recién viene, ¿no es cierto?, el paso para probar eso. ¿Qué es lo que hago? Bueno, I sub 1 más I sub 2, fíjense que está en colores, I sub 1 más I sub 2 es igual a, y ahí me valgo de la condición A y de la condición B. Es decir, reemplazo I sub 1 por 2X1, ¿sí? Y reemplazo I2 por 2X2, por la condición A, por la condición B. Entonces, como existe el 2 en los dos términos, puedo extraer factor común y me va a quedar 2 por X1 más X2. Quiere decir entonces que se cumple la tercera condición, ¿sí? Que era esta que está acá, que si los vectores pertenecen a S, la suma también tiene que pertenecer a S, ¿sí? De esa manera se prueba la tercera condición. ¿Se comprendió esto? Sí, profe. Bueno, y ahora vamos a la cuarta condición, ¿sí? La cuarta condición era la ley externa. Entonces, para todo escalar K que pertenece a los números reales y para todo vector B1 que pertenece al conjunto S,
se cumple o se tiene que cumplir, verificar que el producto de K por B sub 1 tiene que pertenecer a S. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar el escalar K por un vector. En este caso, bueno, trabajamos con el primer vector. Nosotros ya sabemos que el producto de un escalar por un vector me da un nuevo vector, donde cada componente del vector va a estar multiplicada por ese escalar. K por X1, K por Y1. Eso va a pertenecer a S si y solo si el producto de K por Y sub 1 tiene que ser 2 veces el producto de K por X1. O sea, la condición es la misma de siempre, que esta segunda componente, ahora multiplicada por K, sea igual, ¿no es cierto?, a 2 veces la primera. Y eso es lo que tenemos que probar o demostrar. Entonces tenemos K por Y1, fíjense que tomamos el vector, ¿no es cierto?, que estaba, en verde, ¿sí? Entonces tenemos K por, reemplazamos por A y 1 por 2 veces X1 y me queda el 2, como es un escalar bien conocido, lo puedo, y todo esto es un producto, lo puedo colocar adelante de todo, entonces me va a quedar 2 por K por X1. Y ahí se cumple la cuarta condición. Esto por propiedad conmutativa del producto, ¿no es cierto? Como se cumplen las 4 condiciones, se dice que ese es un subespacio de R2, ¿sí? No hay que olvidarse de ir poniendo, ¿no es cierto?, que se cumplen las condiciones y al final, sobre todo, sí, poner que al cumplirse las 4 condiciones, ese es un subespacio, ¿sí? Ahí recién termina el ejercicio. Porque por ahí se suelen olvidar de poner la última condición. ¿Se entendió? Ahí terminó el ejercicio ese. Sí, se entendió, profe. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio que sigue, ¿sí? Que decía, ¿se acuerdan que el conjunto S es un conjunto de matrices genéricas, ¿no es cierto? A, que pertenece a las matrices de orden 2, tal que A es una matriz simétrica. Y hay que demostrar, ¿no es cierto?, que es su espacio de esta cuaterna, M2 más R por. Entonces, dice, la actividad es probar, ¿no es cierto?, que ese es su espacio del espacio vectorial respectivo. La primera pregunta es, ¿cuándo es simétrica una matriz? ¿Se acuerdan ustedes cuándo una matriz es simétrica? ¿Qué condición tenía que cumplir? Tenía que ser igual a la opuesta de su transpuesta. Tenía que ser igual a la opuesta de su transpuesta. Muy bien. Entonces, pide acá ejemplos de matrices simétricas de orden 2. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y por último dice, ¿cómo se expresa en forma genérica dicha matriz? Bueno, eso también, ¿no es cierto? Acá fíjense, en este caso, ¿no es cierto? Ya vamos a los ejemplos, pero lo que dijo el compañero, por ejemplo, esta matriz, ¿se acuerdan que los elementos de la diagonal principal eran elementos cualesquiera, pero los elementos de la diagonal secundaria eran, ¿no es cierto?, iguales, ¿no es cierto?, con su signo, digamos, ¿sí? Entonces, si yo transpongo esta matriz, por lo que dijo el compañero, ¿no es cierto?, teníamos, va a quedar igual, ¿no es cierto?, 1 menos 9, la primera columna, y menos 9, 7, la segunda columna. O sea, en este caso, bueno, una vez que yo reconozca cuál es la matriz, cuando una matriz es simétrica de otra, bueno, me pedía simplemente ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos numéricos y ejemplos en forma genérica. Si nosotros seguimos con el ejercicio, ¿sí? La primera condición es que S tiene que ser distinto de vacío. Entonces, acá figura ya como vector nulo, porque acuérdense ustedes que cuando nosotros veíamos vectores y matrices, yo les decía, más adelante vamos a trabajar con espacios vectoriales. Y no solo los vectores tienen una estructura de espacio vectorial, también vamos a ver que las matrices y los polinomios tienen estructura de espacio vectorial. Entonces acá, ¿no es cierto?, yo podría ponerle, ¿no es cierto?, un nombre cualquiera, o sea, una matriz A, supongamos, ¿sí?
y es la matriz nula. Pero acá en este caso, bueno, ya se le puso que es el vector nulo. O sea, una matriz se lo puede llamar también vector, en este caso nulo. Los 4 elementos obviamente son 0. Pertenece a S, sí y solo sí, y esta es la condición, fíjense. La condición para que una matriz sea simétrica es, suponiendo que este sea, porque vieron que decía cuál es la expresión genérica. Bueno, si este es A sub 1 y este es B sub 1, este es C sub 1 y este es D sub 1, la condición para que sea simétrica era que el elemento B sub 1 sea igual al C sub 1, o sea que sean opuestos, que sean iguales los de la diagonal secundaria. Entonces, esta matriz nula obviamente pertenece a S porque, ¿no es cierto?, el elemento B sub 1 es igual al C sub 1. O sea, B sub 1 es igual a C sub 1. Esta sería la justificación que hay que poner, ¿no es cierto? Entonces vemos que se cumple la primera condición. Pero también fíjense que pedía otros ejemplos. Acá hay otros ejemplos de matrices que también son simétricas. O sea, siempre los elementos de la diagonal principal tienen que ser elementos cualesquiera y los elementos de la diagonal secundaria tienen que ser iguales, ¿sí? Esa era la condición. La segunda es que el conjunto S tiene que estar incluido o ser igual a W. A ver, fíjense que cuando hablamos acá, a ver, en este ejercicio, bueno, no decía, yo acuérdense que le dije que en el práctico van a encontrar D igual a R2. Bueno, las dos letras que se usan para los espacios vectoriales son la B y la W, ¿sí? En este caso no pusieron B, sino pusieron W, pero la condición es la misma, que S esté incluido o sea igual a W. O sea que el espacio vectorial en este caso está representado por la W, ¿sí? Y la W representa la cuaterna esta, ¿sí? Las matrices de orden 2 con la operación suma y el conjunto de números reales con el producto. Bueno, esa se cumple por definición del ejercicio, ¿sí? Esta siempre se va a cumplir por definición, pero tienen que escribir, ¿sí? Que se cumple por definición. Bueno, y acá viene la propiedad o la condición, digamos, 3, que es que para todo B1 y B2 que pertenece a S, la suma de B1 más B2 pertenece a S, la ley de composición interna. Esta la puedo expresar siempre de la misma forma, solo que ahora mi primer vector no es un par ordenado como en el ejercicio anterior, sino que es una matriz, ¿ve? Y acá está expresado genéricamente con sus elementos B, A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1. Entonces, esta matriz va a pertenecer a S si y solo si el elemento B sub 1 es igual a C sub 1. Acá está en rojo. A eso le ponemos A. Después tomamos un segundo vector, que es una segunda matriz, donde sus elementos van a ser A sub 2, B sub 2, C sub 2, D sub 2. También va a pertenecer a S si y solo si el elemento B sub 2 es igual al C sub 2, ¿sí? Y esa es la condición, digamos, B. Cuando yo sumo las dos matrices, nosotros sabemos que las matrices, ¿se acuerdan? Tienen que ser del mismo orden, por supuesto, en este caso las dos de 2 por 2, y tengo que sumar los elementos correspondientes. O sea, A sub 1 más A sub 2, B sub 1 más B sub 2, C sub 1 más C sub 2 y D sub 1 más D sub 2. Entonces, esta matriz va a pertenecer a S si y solo si este elemento B sub 1 más B sub 2 es igual a este elemento C sub 1 más C sub 2. Y eso es lo que tenemos que probar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que probar que B1 más B2, ¿a qué es igual? Reemplazando, usando A y B, B1 es igual a C1 y B2 es igual a C2. Entonces me queda demostrado por A y por B, ¿no es cierto?, que se verifica la condición 3, ¿sí? Trabajando en este caso con matrices. ¿Se comprendió esto? Sí, profe, se entendió.
Bien, entonces pasamos a la cuarta condición. La cuarta condición, que es la ley de composición externa, tenemos que para todo escalar K que pertenece a los números reales y para todo B que pertenece a S, se tiene que cumplir que K por B pertenece a S. Este es el enunciado, el mismo de siempre. Ahora tenemos que K pertenece a los reales y D sub 1 es una matriz. Y tomamos la primera, ¿sí? A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1. ¿Pertenece a S? Sí, solo sí, ya vimos la condición. B1 es igual a C1. Y eso es lo que reemplazamos acá. K por B1 es el producto de K por la matriz. Cuando nosotros teníamos el producto de un escalar por una matriz, ¿se acuerdan? Me daba un resultado, una matriz del mismo orden que la dada, pero donde cada elemento de la matriz era multiplicado por el escalar. Por eso tenemos K por A sub 1, K por B sub 1, K por C sub 1 y K por D sub 1. Esta matriz va a pertenecer a S si y solo si K por B sub 1 es igual a K por C sub 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que probar. Y lo pruebo ¿por qué? Por esta condición 2, por esta condición A, ¿sí? Donde vimos que B sub 1 es igual a C sub 1. Entonces yo puedo reemplazar, el K es siempre el mismo, el escalar, puedo reemplazar B sub 1 y colocar que es igual a C sub 1. O sea que multiplicar B1 por K es lo mismo que multiplicar C1 por K. Por lo tanto, quiere decir estos tres puntitos, se verifica la condición 4. Como se cumplen las 4 condiciones, S, el conjunto S, es un subespacio de M2. Vieron que acá dice de M2 directamente. O podría decir de W, ¿sí? Porque W era el espacio vectorial correspondiente. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, o sea que vimos dos ejemplos, ¿no es cierto? Uno con pares ordenados, o sea, de vectores en el plano, y uno con matrices. Y ahí termina la clase de hoy. O sea, con eso ya tienen, ¿no es cierto?, para resolver, ¿sí? El ejercicio 1, bueno, se les muestra nomás porque es muy teórico. Y el ejercicio 2, el ejercicio 3, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente con eso que tenemos ahí. Bueno, ahora sí, dejo de grabar ya para que no sea muy largo, ¿sí? Y acá estoy y estamos con la profe Irma. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, ¿sí? Profe, acerca del sobre sábado. sistema de ecuación. Sí. Sí. Bueno, Sí, la actividad áulica del sábado. Sí. ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿O únicamente se van a tomar sistema de ecuaciones? Va a ser como las actividades áulicas anteriores, ¿sí? Creo que eran cinco ítems, 3 creo que eran prácticos y dos teóricos. La verdad que yo no los vi a las actividades áulicas, pero creo que eran así. Ustedes ya hicieron 2, así que cuéntenme, ¿era así? Sí, profe, así es. Bueno, va a ser del mismo tipo va a ser. O sea que van a tener 3 sistemas de ecuaciones que resolver, ¿sí? Algunos, lo más probable, o sea, ¿qué tienen que saber? Resolver sistemas cuadrados kramerianos, o sea que pueden usar, lean bien la consigna, pueden usar la regla de Kramer o el teorema de Kramer. Y si no son cuadrados, o aún siendo cuadrados y su determinante es distinto de, vale 0, perdón, no pueden usar Kramer, tienen que usar eliminación gaussiana. ¿Sí? Así que los ejercicios prácticos son sistema de ecuaciones, nada más. Y después, bueno, las preguntas teóricas no es que se haya mucho por preguntar tampoco, pero referido a sistema de ecuaciones. Es el tema dentro de todo más corto, digamos, con menos variedad. Muy bien, profe. Gracias por sacarme las dudas. No, por favor. A ver, otra pregunta, otra duda. Problema no va a entrar, quédense tranquilos. No. En la actividad áulica y no creo ni que en el parcial, ¿sí? Porque en el parcial va a haber más temas
O sea, acuérdense que en el próximo parcial va a entrar sistema de ecuaciones y espacios vectoriales. O sea, va a haber más variedad en este tema que empezamos hoy para tomarle los ejercicios. Así que lo más probable que ahí sea un ejercicio nomás de sistema de ecuaciones y los otros 2 sean de espacios vectoriales. Lo que pasa que en los temas que vamos a ver, los que siguen, van a tener que resolver sistemas. Entonces, doblemente evaluado sistema de ecuaciones. Por eso es tan importante que sepan resolver sistemas de ecuaciones, porque de ahora en más, en todas partes van a aparecer. Nos van a perseguir los sistemas de ecuaciones, profe. Está Exactamente. asustando, profe. Y hasta lo último, hasta en geometría, hay cosas que hay que resolver con sistema de ecuaciones. Es la columna vertebral de nuestra materia, los sistemas de ecuaciones, porque hay muchas cosas que se resuelven, no solo en esta materia, sino en otras con sistema de ecuaciones. O sea que sí o sí tienen que aprender. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? A ver, ahí hay algo en el chat, a ver qué dice. Mira, un saludito. No hay nada, Laura. No, había sido que no. Bueno, no sé, si alguno no se anima a abrir el micrófono para preguntar, puede escribir ahí, leemos con la profe. Profe, una duda. ¿En el parcial nos van a pedir alguna demostración de estas propiedades? No, chicos, demostraciones, no. Por eso tienen que aprovechar, porque no le podemos pedir demostraciones. Solo tienen que saber definiciones, las propiedades, ¿sí? Para poder responder en el cuestionario bien la opción. Cuando les dan a elegir las opciones, ustedes tienen que saber, obviamente, para poder elegir lo que corresponda. Pero no, demostraciones no. ¿Cómo le vamos a pedir demostraciones? No. ¿Esto no es análisis, profe? Y no, es álgebra. En análisis sí nos pedían las demostraciones. Y bueno, ¿vieron qué bonitas que somos las profes de álgebra? Los profes de álgebra. ¿No es cierto, Irma? Sí, tal cual. No nos quejamos de ustedes, profe. No, ya sabemos, pero les quiero decir Ustedes que enseñan mejor, profe, por eso. no, demostraciones no, chicos. En la presencialidad sí le pedíamos. Por ejemplo, ahora, para esta unidad que el de sistema de ecuaciones que van a rendir ahora, el teorema de Kramer se le pedía sí o sí que demuestre, porque era cortito y porque tenía, ¿no es cierto?, su justificativo. ¿Qué dice? ¿Por dónde puedo ver las notas de las 2 actividades áulicas realizadas? Ay, eso... Las notas de la actividad es áulica, acuérdense que se le suma a la nota del parcial. Yo este fin de semana ya voy a subir la nota del primer parcial. Claro, exactamente. No es así, perdón. Las notas de las actividades áulicas se promedian, Irma, y van al tercer parcial. Sí. La del taller es, chicos. La del taller, sí, perdón. Perdón que te corrija, pero las notas para los que hacen el taller de informática, ya sea con el profesor Mateo o con la profesora Montenegro, esa nota que sacan se le suma a la nota del parcial, ¿sí? Pero las notas de las actividades áulicas, sí, pero ustedes tienen que deben poder ver las notas de las actividades áulicas. No sé cómo es exactamente, pero... Creo que eso se puede ver en la parte de cuestionarios en el campus. Cada materia tiene su partecita en la que puede ver cursos, cuestionarios y no me acuerdo qué otra cosa. Creo que ahí debería poder ver. Claro, creería que sí, que tienen que poder ver, ¿sí? Porque eso, acuérdense que se corrige automáticamente, digamos, es un cuestionario que se corrige automáticamente. O sea que ustedes, porque ahí no tienen que enviar nada, que yo sepa, en la actividad áulica no envían nada, ¿no es cierto? No envían una tarea. Resolvemos nomás. Exacto, bueno. Entonces sí, les tiene que dar, cuando terminan el cuestionario, les tiene que dar la nota, ¿sí? Entonces, acuérdense que esas se promedian para la nota del tercer parcial en el CISACAT. A mí no me aparece, dice, la sección de cuestionarios en el área de álgebra. La verdad que no sabría decirle eso, chicos. Sinceramente. Creo, profe, o sea, por lo menos yo estoy
en el campus y no sale tampoco, creo que ya no está más disponible, que creería. Ah, puede ser. Bueno, pero de todas maneras, después yo creo que nosotras las profesoras tenemos que poder ver, porque para poder después promediarla y poner la nota en el tercero, en algún lado nos tienen que, o nos tendrán que mandar, ¿no es cierto?, las notas esas. La verdad que no sé esa parte. Llegado un momento, profe, se oculta la actividad o no sé si nosotros nomás no podemos ver, pero no se ve ningún cuestionario que hagamos hecho de las actividades áulicas. Solamente se ve ahora el del parcial y de los que rendimos el parcial del taller de informática nomás, pero los parciales de las actividades áulicas no. Ninguno de los cuestionarios se O ve. sea que ustedes no saben la nota de las actividades áulicas, ninguno sabe de ninguna actividad O de las sea, dos. nos dan la nota cuando hacemos el cuestionario, profe, pero por ejemplo, si uno quiere mirar de nuevo, aparentemente no se puede. Creo que eso es lo que Ah, yo están diciendo. únicamente recuerdo las notas, profe, que tengo. Pero de ahí Yo, a volver a verlas, tampoco. claro, volver a verlas no, pero saqué una captura de pantalla cuando me daba la nota, o sea, tengo las notas, pero Ah, no puedo verlo perfecto. ahora. Claro, sí, porque acá dice podemos verla al terminar, pero si no guardas en el momento, no sé después. Ah, entonces tienen que anotar, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber cuáles son las notas. Tienen que anotar, tomarse el trabajo de anotar, sacarlo, no sé, una captura de pantalla, algo. Porque si después se las oculta, ¿cómo van a hacer para saber si está bien o no la tercera nota? La verdad que eso no sabría decirle, chicos. Vamos a averiguar en todo caso para la próxima, a ver cómo es el asunto. La verdad que no sé, yo pensé que podían seguir viéndolas, digamos. Vamos a tratar, Veremos, profe. vamos a tratar de averiguar a ver cómo es, ¿sí? Para que sepan. A ver, acá dice, yo guardo la página entera con la opción de imprimir en formato PDF. Bueno, o sea, sí, de alguna manera tienen que tener las notas, ustedes tienen que saber, ¿sí? O anotándolas, o sea, tienen que prever eso. Vamos a averiguar a ver cómo es y después le comentamos. Bueno, profe, gracias. Dice, entonces tengo qué es lo que hice mal y demás. Ah, muy bueno. Lucas, ahí está diciendo la forma de que él trabaja, ¿no? Sí, porque lo ideal sería bien lo que hicieron, saber qué es dónde se equivocaron para no cometer el error. Supongamos que ahora en el parcial le toque lo mismo, no van a ir a cometer el mismo error. O sea que tendrían que saber qué hicieron bien y qué hicieron mal. O sea, volver a ver, digamos. Pero la verdad, no sé cómo se maneja con eso, porque hay el profesor Matei es el que prepara las actividades áulicas, así que él es el encargado de preparar, así que le vamos a preguntar a ver cómo hace, cómo pueden hacer ustedes para volver a ver. Sí, profe, pero no es solamente de su cátedra, no sé si es algo del campus o algo así, pero en muchas materias la retroalimentación de los cuestionarios es hasta un tiempo y después se desaparece. Ah, perfecto. Bueno, entonces tienen que tomar nomás los recaudos ustedes y anotar, ¿sí? Tratar de anotar, no sé, sacarle una captura de pantalla, una foto, no sé cómo se manejan ustedes y para tener a la vista y rever eso, ¿sí? Tienen que tener en cuenta entonces. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna duda en particular? Profe, la semana que viene no vamos a tener clases directamente. De álgebra no, chicos. Pregunten en las otras materias, porque si por ahí están atrasados, qué sé yo, puede ser que tengan de otra materia, pero de álgebra no. No van a, menos el jueves porque tenemos el examen, justo el jueves nosotros tenemos el examen, ¿sí? Por eso yo ya me adelanté a empezar la teoría para que la profe el martes 15 pueda ya empezar con el práctico. Pero O sea, teóricamente, profe, sí, ningún profe puede tomar examen o clases normales en esa semana, ¿no?
Y teóricamente no, porque esta mesa de examen es con suspensión de actividades por ya por el calendario, digamos. La mesa anterior no, la mesa anterior era sin suspensión, o sea que ahí teníamos que dar clases sí o sí. Pero ahora teóricamente no podrían, pero eso depende de cada cátedra, chico, y de cada profesor. Sí, no, tienen que preguntar. No, yo no voy a dar clases. O sea, no sé la profe Irma, creería que tampoco, pero No, no, yo ya terminé el práctico de sistema de ecuación lineal. claro, por eso. Yo ya le dije que no. Claro, sí, nosotras no vamos a dar, o sea, clase de álgebra no van a tener. Aprovechen para estudiar otras cosas, en todo caso, ¿sí? Aprovechamos para ponernos al día, profe, con todas las Claro, otras materias. exactamente. Sí, exactamente. Sí, 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 así es. Pero todo depende de la cátedra y de los profesores, ¿sí? O sea, por eso les digo, pregunten. Dale, Bueno, profe, gracias. ¿podemos ir terminando nomás entonces? Sí. Bueno, Bueno, profe. que les vaya re bien el sábado, ¿sí? Exacto. Y nos vemos entonces dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Nos vemos, Chao, profe. chicos. Suerte. Chao, profe. Chao, Nos profe. vemos. Gracias, Gracias. profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, Laura. Chao, Irma. Chao. Record